El amanecer sobre Teralis 9 nunca llegó. En lugar del brillo cálido del sol gemelo, el cielo ardía en tonos rojos y violetas, iluminado por descargas de energía que cruzaban el horizonte. Las sirenas de emergencia gritaban sin descanso. Lo que había sido una próspera colonia comercial se había convertido en un campo de fuego. Entre los restos de una plataforma de carga, Diego Navarro, un técnico humano de mantenimiento, intentaba mantener la calma. Su traje estaba cubierto de hollín y su respirador chispeaba cada vez que inhalaba aire saturado de humo. No era un soldado, ni un héroe, solo un hombre que había venido a reparar generadores. Pero ahora estaba en medio de una guerra que no entendía. El suelo tembló cuando una nave cayó a unos cientos de metros. La explosión lanzó trozos de metal y cristal al aire. Diego se cubrió el rostro y rodó detrás de una estructura destruida. Su comunicador zumbó sin señal. Todo contacto con el puerto central estaba perdido. Maldición, susurró, intentando orientarse entre el caos. Entonces escuchó algo que no encajaba con el estruendo, un sollozo. Suavemente, como un gemido tembloroso que venía de los restos de un contenedor. Diego se acercó con cuidado, con el corazón latiéndole con fuerza. Apartó una plancha de metal y la vio. Una niña. O al menos, algo parecido a una niña. Su piel era azul pálido, casi translúcida, con filamentos dorados que brillaban bajo la luz del fuego. Sus ojos, enormes, de un color blanco perlado, lo miraron con un terror tan humano que le encogió el pecho. Tenía un pequeño colgante alrededor del cuello, una piedra con símbolos que no reconoció, y el borde de su túnica estaba quemado. Tranquila, no te haré daño, dijo él, en voz baja. La niña retrocedió, pero no huyó. Su respiración era rápida, sus dedos temblaban. Detrás de ellos, las sombras se movían, un grupo de mercenarios avanzaba, cubiertos con armaduras negras, con los emblemas rojos del Sindicato Rojo en los hombros. Diego los conocía por rumores. Cazadores de esclavos, saqueadores de colonias indefensas. No dejaban testigos. Uno de ellos habló por radio. El objetivo está aquí. La pequeña está viva. Diego no lo pensó. Su cuerpo actuó antes que su mente. Se lanzó hacia la niña, la levantó en brazos y se echó a correr entre los escombros justo cuando los disparos comenzaron. El sonido del plasma cortando el aire lo hizo estremecer. Sintió el calor de un disparo rozar su hombro. Saltó detrás de un contenedor derrumbado y la cubrió con su cuerpo. El impacto de los proyectiles hacía vibrar el metal sobre sus cabezas. Podía oír su respiración entrecortada, podía sentir cómo la pequeña se aferraba a su chaqueta con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Y lo hacía. Vamos, pequeña, aguanta un poco, murmuró. Los pasos de los mercenarios se acercaban. No había salida. Sin armas, sin comunicaciones, rodeado. Diego sabía que no saldría vivo de ahí. Apretó los dientes, se giró y preparó una vieja herramienta de plasma, lo único que tenía. Estaba listo para morir defendiéndola. Pero entonces algo cambió. La niña, aún acurrucada bajo su brazo, comenzó a emitir un sonido. Un zumbido suave al principio, luego más fuerte. Sus ojos se iluminaron con un resplandor dorado. El aire vibró. Diego sintió que el suelo se movía, como si algo dentro de ella despertara. Los mercenarios apuntaron, confundidos. Un segundo después, una onda de energía invisible los arrojó en todas direcciones. Los contenedores se levantaron del suelo, los vidrios estallaron, y el silencio cayó sobre el puerto como una sombra. Cuando el polvo se disipó, los atacantes yacían inconscientes o muertos. Diego miró a la niña, atónito. Ella lo observaba en silencio, su respiración tranquila ahora, sus manos aún brillando con un resplandor tenue. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. ¿Qué eres tú?, preguntó él, sin esperar respuesta. Ella solo lo miró, con una tristeza profunda en sus ojos perlados. Diego sintió un impulso extraño, protector. No podía dejarla ahí. La tomó de la mano y juntos se adentraron en las ruinas, hasta encontrar refugio en un viejo almacén de suministros. Allí, entre cajas oxidadas y el eco lejano del combate, encendió una pequeña lámpara. La niña se sentó a su lado, con los pies descalzos colgando del borde de una mesa. No decía nada. Diego buscó comida en una mochila y le ofreció una barra energética. Ella la miró con curiosidad antes de aceptarla, oliéndola primero, y luego comiéndola con movimientos lentos, casi elegantes. Supongo que ni siquiera entiendes lo que digo, susurró él, con una sonrisa cansada. Pero está bien. Te protegeré,
¿De acuerdo? Ella levantó la mirada, lo observó un instante y luego se inclinó hacia él. Apoyó su cabeza en su hombro. Diego se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Su pecho se relajó, su corazón aún temblaba, pero ya no por miedo. La niña murmuró una palabra en su idioma, suave, casi un suspiro. Mamá. Diego tragó saliva. No sabía si ella lo confundía con alguien más o si simplemente recordaba a su madre, pero el sonido de esa palabra lo atravesó. Esa noche, mientras la pequeña dormía envuelta en una manta, él miró hacia la rendija del techo y vio el cielo encenderse con luces lejanas. No eran estrellas. Eran naves. Una formación entera se aproximaba a Teralis 9. Sus motores brillaban con un tono azul profundo, y su velocidad era demasiado grande para ser civil. Diego no lo sabía todavía, pero esas naves no eran del sindicato. Eran de ella, la madre de la niña. Y venían por él. El amanecer trajo un silencio falso. Las columnas de humo se elevaban sobre el puerto destruido, pintando el aire de un gris espeso. Diego se despertó sobresaltado. La niña aún dormía, acurrucada a su lado, respirando con calma. Durante un instante, pensó que quizá todo había sido una pesadilla. Pero el olor a quemado, las paredes agrietadas y el zumbido lejano de las naves lo devolvieron a la realidad. Tomó su comunicador. Sin señal. Desde hacía 16 horas, Teralis 9 estaba completamente aislado. Estamos atrapados, murmuró. La niña se movió, frotándose los ojos con las manos diminutas. Lo miró y esbozó una sonrisa leve, inocente, que desarmó por completo a Diego. No había rastro del poder que había desatado la noche anterior. Solo una pequeña criatura asustada, intentando comprender el mundo que la rodeaba. Buenos días, dijo él, sabiendo que no lo entendería. Le ofreció un poco de agua y un trozo de pan seco. Ella lo aceptó y, como si imitara su gesto, le devolvió la mitad. Ese pequeño acto hizo que Diego sonriera por primera vez en días. El silencio fue roto por un temblor profundo. El suelo vibró. Un sonido ensordecedor, metálico, rugió desde el cielo. Diego salió del almacén y miró hacia arriba. Lo que vio lo dejó sin aire. Una nave gigantesca cruzaba las nubes, oscura, majestuosa, con alas que parecían cortar la atmósfera. Decenas de casas menores la escoltaban, descendiendo en formación. Los sensores luminosos de sus cascos proyectaban haces de luz sobre el terreno. No eran humanos. Su tecnología era demasiado avanzada, su movimiento demasiado preciso. La niña apareció detrás de él. Sus ojos se iluminaron al ver la nave. Dio un paso al frente, murmurando algo en su idioma. Era una palabra cargada de emoción, de reconocimiento. Diego la tomó del brazo, alarmado. No, no, no salgas, susurró con fuerza. No sabemos quiénes son. Pero ella lo miró con una calma extraña, como si supiera exactamente quién descendía del cielo. Las naves comenzaron a aterrizar en la explanada. El aire vibró. El rugido de los motores hizo que las estructuras colapsaran a lo lejos. Diego retrocedió, llevándola con él hasta el interior del almacén. Se ocultaron entre sombras mientras observaban. Desde las compuertas descendían figuras altas, envueltas en armaduras plateadas. Soldados alienígenas. Cada uno portaba lanzas de energía y estandartes con un emblema circular, una flor de 7 pétalos. Santo cielo, susurró Diego. Un ejército. La niña levantó la mano y señaló hacia el frente. Del centro de la nave principal emergió una figura femenina. Alta, imponente, con una capa que brillaba con reflejos dorados. Su piel era del mismo tono azul que la de la niña, pero sus ojos eran más intensos, y su presencia imponía respeto incluso a distancia. Cuando habló, su voz se escuchó amplificada por los traductores sónicos. Encuentren a mi hija. Nadie abandona el planeta hasta hallarla. Diego sintió un escalofrío. Hija. Miró a la pequeña. Ella lo observaba con un brillo en los ojos. Entendía perfectamente. La madre había llegado. En cuestión de minutos, los escuadrones se desplegaron. Escanearon las ruinas, revisaron edificios y vehículos destruidos. Diego supo que no tenían oportunidad si se quedaban. No podía confiar en que lo perdonaran solo porque había salvado a su hija. Había visto demasiadas guerras como para creer en gestos nobles de los poderosos. Vamos, tenemos que irnos ahora, dijo, tomando una mochila. La niña dudó. Miró hacia las luces del exterior, luego a él. Tahar, dijo, señalando la nave. ¿Tahar? ¿Tu madre?
preguntó Diego. Ella asintió lentamente. Diego suspiró, indeciso. No podía simplemente entregarla, pero tampoco podía enfrentar un ejército. Sin embargo, algo en sus ojos le decía que si la separaba ahora, se rompería. Y no quería verla sufrir. Está bien, susurró. La llevaremos a ella. Pero con cuidado. Salieron del refugio por una ruta lateral. Avanzaron entre los escombros, evitando los drones que patrullaban. El viento arrastraba ceniza y polvo. Diego mantenía a la niña cerca, cubriéndola con una manta. Su respiración se aceleró cuando un escuadrón pasó a pocos metros, los detectores de energía zumbando. Se quedaron inmóviles hasta que se alejaron. Al llegar a una colina que dominaba la explanada, Diego se detuvo. Desde allí podía ver el centro del despliegue. La madre, rodeada por sus guardianes, observaba el terreno con una mirada tensa, llena de rabia y angustia. Era hermosa, pero su belleza era la de una tormenta contenida. Cada gesto suyo inspiraba miedo y respeto. De repente, un soldado se acercó a ella con algo en las manos. Era una pequeña piedra, idéntica a la que colgaba del cuello de la niña. La mujer la tomó, y su expresión cambió. Su mirada se alzó hacia el horizonte, hacia la colina donde Diego y la niña se escondían. Diego sintió como se le helaba la sangre. Ella los había sentido. Nos vio, murmuró, retrocediendo. Pero antes de poder moverse, una ráfaga de energía impactó a pocos metros. El suelo estalló en fuego. Diego cayó al suelo y cubrió a la niña con su cuerpo. Varios cazas giraron hacia su posición. La colina se iluminó con haces de luz azul. La niña gritó, un sonido agudo que perforó el aire. Y entonces, el suelo volvió a vibrar. Diego la miró. Sus ojos brillaban otra vez, más intensos que nunca. Una ola de energía emergió de su cuerpo, elevando polvo, piedras y fuego. Los cazas fueron empujados fuera de curso, chocando contra las ruinas. Los sensores se apagaron, las luces se desvanecieron. Por unos segundos, el mundo quedó en silencio. La mujer en la explanada dio un paso al frente, su capa agitada por el viento. Y sonrió. Así que estás viva, mi pequeña, susurró en su idioma. Diego la observó desde la distancia, jadeando. La niña cayó inconsciente en sus brazos, agotada. Él la sostuvo, temblando. Sabía que aquello apenas comenzaba. Y que lo que se avecinaba no sería un rescate. Sería una guerra. El aire se había vuelto pesado. Diego respiraba con dificultad mientras avanzaba entre las ruinas cargando a la niña inconsciente. El paisaje alrededor era un cementerio metálico. Torres de comunicación derrumbadas, vehículos calcinados, el zumbido de drones que patrullaban en el cielo. Cada paso era un riesgo. La pequeña pesaba menos de lo que esperaba, pero su cuerpo emanaba un calor extraño, como si una energía interior la mantuviera viva. Diego se detuvo un instante bajo un arco de acero retorcido y la miró. Su rostro era sereno, casi angelical, pero su piel azul emitía un resplandor tenue que hacía que incluso las sombras parecieran apartarse de ella. A lo lejos, el ejército alienígena seguía desplegado. Sus filas eran perfectas, ordenadas, cada movimiento calculado. En el centro de aquel despliegue se erguía una figura que dominaba todo a su alrededor, la madre de la niña. La reina. Su nombre aún era desconocido para Diego, pero su presencia lo marcó desde el primer momento en que la vio. No había necesidad de presentaciones. Era la clase de ser que el universo reconocía sin palabras. La reina observaba las ruinas con los ojos entrecerrados. Su mirada se movía con precisión, como si pudiera sentir cada vibración, cada rastro de energía. Levantó la mano y uno de sus oficiales se acercó inclinando la cabeza. «Está cerca», dijo ella con voz baja, pero firme. «Puedo sentir su vínculo. Mi hija no está sola». Su tono se endureció en la última palabra. A su alrededor, los soldados ajustaron sus armas. Ella no lo ordenó, pero todos entendieron. Cualquier criatura que estuviera junto a su hija debía ser localizada y neutralizada. Diego, escondido detrás de un muro colapsado, los observaba a través de un visor dañado. El sonido metálico de las botas sobre los restos hacía eco en su cabeza. «Van a encontrarnos», susurró para sí mismo. Tenía que huir del perímetro. Tal vez si alcanzaba las cavernas al norte del puerto, podría ganar tiempo. Se cargó a la niña al hombro y comenzó a moverse entre los restos, silencioso. Pero el sonido de un dron de reconocimiento lo detuvo. Giró la vista y vio una luz azul recorriendo el suelo, barriendo el área en un ángulo constante.
Se agachó, presionó su cuerpo contra el metal y contuvo la respiración. El dron pasó sobre él, sin detenerse. Por unos segundos, el silencio volvió a dominar el entorno. Entonces, una voz resonó en el aire. No era una transmisión normal. Era una voz proyectada, profunda, que vibraba directamente en el pecho. Humano, dijo ella. Has tomado lo que me pertenece. Muéstrate. Diego se paralizó. Era la voz de la reina. Sonaba en todas partes, como si el mismo planeta la amplificara. No quiero hacerte daño, dijo en voz baja, aunque sabía que probablemente no lo escucharía. Solo la estoy protegiendo. La niña se movió entre sus brazos, débil. Sus párpados temblaron y su voz apenas fue un susurro. Mamá, no, fuego. Diego la estrechó con cuidado. Tranquila, ya casi, le dijo. No te soltaré. Pero entonces todo se volvió luz. Una ráfaga descendió desde el cielo y lo rodeó. La tierra se abrió, el aire rugió, y antes de poder reaccionar, Diego fue levantado por un haz de energía azul. Flotó por unos segundos, confundido, hasta que el haz lo depositó suavemente sobre una plataforma metálica. Cuando sus ojos se adaptaron a la luz, la vio frente a él. La reina. Era más alta que cualquier humano, su silueta esbelta, adornada con armaduras que parecían fluir como agua. Su cabello, de un tono plateado, se movía con el viento, y sus ojos, de un azul profundo, lo atravesaron con una mezcla de poder y emoción contenida. A su alrededor, los soldados formaban un círculo, apuntándolo. Diego cayó de rodillas, cubriendo a la niña, que aún no despertaba. No la toquen, gritó con voz ronca. Ella no les hizo nada. Los soldados se tensaron, pero la reina levantó la mano, deteniéndolos. Caminó hacia él con paso firme. Cada uno de sus movimientos era una danza de autoridad. Se detuvo frente a Diego, observándolo en silencio. Luego, su mirada bajó hacia la niña en sus brazos. Durante un instante, el aire pareció detenerse. La dureza de su rostro se quebró al verla. Sus ojos, antes fríos, se llenaron de un brillo que Diego no había visto jamás en ningún ser de esa magnitud. Se arrodilló frente a ellos, con manos temblorosas, acarició el rostro de la pequeña. Mi hija, susurró en su idioma. La niña abrió los ojos lentamente. Cuando la vio, su expresión cambió del desconcierto al alivio más puro. Mamá. El abrazo entre ambas fue silencioso, pero estremecedor. Diego lo observó sin atreverse a moverse. Era un momento que no le pertenecía, una escena sagrada. Sin embargo, su instinto le gritaba que debía prepararse. En cuanto la niña estuviera a salvo, él sería prescindible. Y en el mejor de los casos, prisionero. La reina levantó la mirada hacia él. Eres humano, dijo con voz baja, aunque en su tono había algo más que desdén. Había curiosidad. Ninguno de los tuyos debería estar aquí. Estaba de paso, respondió Diego, con cuidado. Cuando la encontré, la estaban cazando. No podía dejarla morir. Ella lo miró por largo rato. Protegiste a mi hija con tu vida, a pesar de que no la conocías. Era una niña, dijo él simplemente. No importaba de dónde viniera. La reina se incorporó lentamente. Detrás de ella, los soldados esperaban su orden. Un solo gesto suyo bastaría para que él desapareciera. Pero no lo hizo. En lugar de eso, extendió la mano hacia él. Tu nombre. Diego Navarro, contestó. Ella inclinó la cabeza, como si saboreara las sílabas. Diego Navarro, el humano que desafió el fuego por una vida que no era suya. Su mirada se suavizó por un instante, pero luego su voz recuperó la fuerza que correspondía a una soberana. No entiendes lo que has hecho. Al tocarla, te has entrelazado con su esencia. Ella no puede vivir lejos de ti ahora. Y tú, tampoco podrás escapar. Diego la miró, sin comprender del todo. ¿Qué significa eso? La reina lo observó con una intensidad casi dolorosa. Significa que ahora estás vinculado a mi sangre, humano. Su ejército se tensó al escuchar esas palabras. Murmullos recorrieron las filas. La reina se giró hacia ellos y con una sola mirada lo silenció. Luego volvió a Diego. Por ley ancestral, eso te convierte en parte de mi casa. Pero no esperes gratitud. Si el vínculo daña a mi hija, te destruiré con mis propias manos. El silencio cayó sobre la plataforma. El viento sopló, levantando el polvo y el olor a ozono. Diego sintió que su destino se había sellado sin haber tenido elección. La niña, apoyada en el pecho de su madre,
Lo miró con una sonrisa débil. No lo destruyas, mamá. Él me salvó. La reina se quedó inmóvil. Durante unos segundos, su expresión fue indescifrable. Luego, sin decir una palabra, se giró y ordenó que los llevaran a bordo de la nave principal. Diego fue escoltado entre los soldados, con la niña en brazos y el peso del universo en los hombros. No sabía si lo habían rescatado o si acababa de entrar voluntariamente en su prisión. Pero una cosa sí era cierta. Entre él y aquella mujer de mirada de tormenta, algo se había encendido. Y pronto, ardería. La nave de la reina ascendió entre las nubes, atravesando el manto gris del amanecer hasta perderse en la estratosfera. Desde la ventana de observación, Diego contemplaba el planeta que se hacía cada vez más pequeño. Teralis 9, con sus mares azules y desiertos plateados, quedaba atrás como un recuerdo en ruinas. A su lado, dos guardianes armados permanecían en silencio. No necesitaban hablar. Sus miradas bastaban para recordarle que era un prisionero, aunque había salvado una vida. El corredor por el que lo condujeron era una obra viva de ingeniería. Las paredes emitían un brillo suave, como si la luz respirara. No había bordes ni uniones, solo superficies que parecían crecer orgánicamente, modeladas por energía en lugar de metal. El aire era limpio, denso, con un aroma a ozono y flores cristalinas. En algún punto, el sonido de un canto resonaba en la distancia, una melodía grave que no provenía de voces, sino del propio corazón de la nave. «Detente», ordenó una voz detrás de él. Diego se giró. La reina caminaba hacia él, rodeada de un séquito de oficiales que se apartaban al pasar. Su presencia llenaba el espacio. No era solo su belleza o su porte, era algo más profundo, casi gravitacional. Llevaba una túnica ceremonial de un azul oscuro que se fundía con su piel, y una corona de luz que giraba lentamente sobre su cabeza, emitiendo destellos suaves. Los guardianes se inclinaron. Ella se detuvo frente a Diego, observándolo sin una palabra. Su mirada era fría, inquisitiva, pero detrás de esa calma había algo contenido, algo que ni siquiera sus soldados podían descifrar. «Quiero verlo», dijo, refiriéndose a su hija. Uno de los oficiales abrió una compuerta lateral. Detrás de ella, una cámara luminosa mostraba a la niña descansando sobre una superficie flotante rodeada de filamentos de energía. Su respiración era lenta, pero estable. Los sensores proyectaban símbolos en el aire, confirmando su estado vital. «Está viva gracias a ti», dijo la reina en voz baja, sin apartar los ojos de la niña. «Pero la conexión entre ustedes es inestable. Su energía vital te reconoce como un anclaje». «No lo entiendo», respondió Diego. «Solo la protegí». «No solo eso», replicó ella. «Cuando la cubriste con tu cuerpo, tus células absorbieron parte de su energía. Una transferencia involuntaria, pero poderosa. Ahora tu esencia está ligada a la suya. Si uno muere, el otro también». Diego la miró, atónito. «¿Y eso significa que no puedo irme?» «Significa que no quiero que mueras», respondió ella con frialdad. «No todavía». El silencio que siguió fue denso. Diego miró nuevamente a la niña y luego a la reina. La dureza de su voz no coincidía con el temblor imperceptible en sus manos. Había amor en su mirada, pero también miedo. Miedo a perder lo único que el universo no podía reemplazarle. La reina giró y caminó lentamente por la sala. «Soy Aliara de Taret, soberana del Consejo Estelar del Viento Azul», dijo, sin mirarlo. «Mi hija, Nara, es la última heredera de mi línea. Cuando el sindicato la capturó, juré incendiar mundos hasta encontrarla. Pero nunca imaginé que un humano se interpondría entre ellos, y sobreviviría». «No fue heroísmo», contestó Diego. «Fue instinto». Aliara se detuvo y lo miró directamente. «Entonces tu instinto desafió a la muerte. Eso no es poca cosa». Durante un momento, sus miradas se cruzaron sin hostilidad. Había una tensión que no provenía de miedo, sino de reconocimiento. Aliara se acercó a él lentamente. Diego podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, la energía viva que parecía envolverla como una corona invisible. Ella levantó la mano, sin tocarlo, y un campo azul lo rodeó. «Eres más fuerte de lo que aparentas», murmuró. «Tu energía humana no debería haber resistido la transferencia. Sin embargo, tu cuerpo se adaptó». Su voz se volvió más suave. «Eso solo ocurre cuando hay algo más que azar». Diego se mantuvo firme, aunque la sensación era abrumadora. «¿Qué insinúas?» «Que el universo rara vez se equivoca», susurró Aliara. El campo de energía se disipó.
Ella dio media vuelta, ocultando el leve temblor en sus dedos. No comprendía por qué su corazón latía con esa fuerza. Llevaba siglos gobernando, había presenciado guerras, tratados, destrucciones enteras, y sin embargo, aquel hombre, aquel simple humano, había roto el equilibrio de su mundo con solo una mirada. Llévenlo a la cámara del vínculo, ordenó de pronto. Los guardianes obedecieron. Diego intentó resistirse, pero la fuerza del campo gravitacional lo empujó suavemente hasta un corredor más profundo. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un sonido sordo. La cámara era circular, iluminada por una luz blanca líquida que flotaba en el aire. En el centro, una estructura cristalina pulsaba con el mismo ritmo que el corazón de la nave. ¿Qué van a hacerme?, preguntó. Aliara apareció detrás de él. No había guardias esta vez. Nada que no sea necesario. El vínculo entre tú y Nara es inestable. Si no se equilibra, ambos morirán en cuestión de días. Se acercó un paso más. Para estabilizarlo, debo sincronizar tu energía con la mía. Solo así podré controlar la conexión. Diego la miró, confundido. ¿Sincronizar conmigo? ¿Eso qué significa exactamente? Ella se acercó tanto que podía sentir su respiración. Significa compartir la misma fuerza vital, aunque sea por un instante. No hay otro modo. Si rehusas, la niña morirá. El silencio se alargó. Diego observó sus ojos, azules y profundos como el mar que nunca había visto. Entonces hazlo, dijo finalmente. Aliara levantó ambas manos y colocó una sobre su pecho. La luz en la sala cambió de tono. Las paredes se abrieron, dejando al descubierto el vacío estelar, un océano infinito de estrellas danzando alrededor. La energía fluyó desde sus palmas hasta el cuerpo de Diego. Sintió un calor recorrerlo, una corriente que lo atravesaba por dentro. Su visión se llenó de destellos. Por un instante, todo se detuvo. Vio fragmentos de recuerdos que no eran suyos, una niña jugando entre jardines de cristal, una mujer llorando bajo un cielo dorado, la caída de una ciudad flotante en llamas. Todo pertenecía a Aliara. Su alma estaba abierta ante él. Ella también lo vio. Su vida simple en la tierra, sus risas, el silencio de su soledad, las noches mirando un cielo donde jamás creyó que existían otros mundos. Vio su compasión, su desesperanza, su necesidad de redención. Cuando la conexión terminó, ambos quedaron temblando. Diego respiraba con dificultad, y Aliara tenía las mejillas encendidas. El vínculo estaba hecho. Por primera vez, ella apartó la mirada. Ahora entiendes, dijo en voz baja. Estás dentro de mí, y yo dentro de ti. Diego no respondió. Sentía su pulso acelerado, y algo más. Una atracción extraña, profunda, imposible de disimular. No era solo energía. Era algo vivo. Algo que los había unido más allá de la razón. Aliara dio un paso atrás, recomponiéndose. La sincronización está completa, anunció. Nara vivirá. Hizo una pausa antes de continuar. Y tú, también. Se giró hacia la salida, pero antes de irse, sus ojos lo buscaron una vez más. No te equivoques, humano. Esto no cambia quién soy, ni lo que debo hacer. Diego la observó marcharse, sabiendo que mentía. Porque en ese instante, cuando sus almas se tocaron, algo dentro de ambos cambió para siempre. Y aunque ella lo negara, el vínculo entre ellos ya no era solo de energía. Era deseo. Era destino. El eco del ritual aún vibraba en las paredes de la cámara. Diego se quedó allí, de pie, con el pecho ardiendo. Sentía la energía fluyendo bajo su piel, un pulso constante que no le pertenecía del todo. Cada respiración suya parecía resonar con otra, más lejana, más poderosa, la de Aliara. Por primera vez desde que la conoció, sentía dentro de sí la magnitud de lo que ella era. Su fuerza, su dolor, su soledad. Era como haber tocado un sol sin quemarse por completo. Las puertas se abrieron con un susurro de aire. 2 guardianes entraron y lo escoltaron hacia sus nuevos aposentos. A diferencia de las celdas humanas, aquel lugar parecía más un santuario. La habitación estaba bañada por una luz azul que fluía desde las paredes, y en el centro, una superficie flotante servía de lecho. Desde allí podía verse el vacío estelar, con planetas lejanos girando lentamente. Era bello y aterrador al mismo tiempo. Diego se dejó caer sobre la cama suspendida. Su cuerpo dolía, pero no de la forma habitual. Sentía que algo dentro de él estaba vivo, expandiéndose. Cuando cerró los ojos, la vio, Aliara.
No físicamente, sino dentro de su mente. Su imagen se formaba como un eco, un reflejo intangible. Ella también lo sentía. Lo supo porque la conexión se manifestaba en ambos sentidos. Y entonces escuchó su voz, sin palabras. Un susurro que no venía del aire, sino de su interior. No hables, humano. Descansa. El proceso aún no ha terminado. Diego se incorporó, asombrado. ¿Estás en mi mente? Por unos segundos, silencio. Luego la respuesta llegó, suave como una brisa. El vínculo aún está fresco. Puedo oír tus pensamientos si los diriges hacia mí. ¿Y tú puedes leerlo todo? Preguntó con cierto nerviosismo. No todo. Solo lo que dejas sentir. Pero cuidado, lo mismo ocurre contigo. Diego tragó saliva. No era solo energía. Era intimidad. Y la sintió. El pulso de su corazón, la corriente tibia que la recorría, la fragilidad oculta bajo la corona. Su alma era fuego contenido bajo una capa de hielo. Horas después, las puertas se abrieron. Aliara apareció en persona, sin su armadura ceremonial. Vestía una túnica sencilla que dejaba ver las líneas suaves de su cuerpo, y su cabello, libre, caía sobre los hombros. Por un momento, Diego olvidó dónde estaba. Ella lo observó en silencio. Su mirada ya no tenía la misma dureza de antes, aunque la autoridad seguía intacta. La sincronización se mantiene estable, dijo. Pero el flujo emocional es irregular. Tu mente humana responde de manera impredecible. Perdón por ser impredecible, respondió Diego, con una sonrisa leve. Aliara lo miró con un brillo fugaz en los ojos, apenas perceptible, pero real. Tu especie no entiende el poder que lleva dentro, continuó ella. Emociones, instinto, compasión, son fuerzas primitivas, pero puras. Por eso el vínculo no te destruyó. ¿Y a ti? Preguntó Diego. Ella levantó la vista, sorprendida por la osadía. Yo he soportado tormentas peores. Pero su voz tembló ligeramente. Diego lo notó, y por primera vez, vio más allá de la reina. Vio a la mujer. Aliara se acercó, moviéndose como si flotara. Se detuvo frente a él. Sus ojos se encontraron, y durante unos segundos el silencio fue absoluto. La nave misma parecía observarlos. De repente, un estruendo sacudió la estructura. Las luces parpadearon, los muros vibraron. Sonó una alarma. Aliara se giró de inmediato y tocó su comunicador. Informe. Una voz respondió entre interferencias. Naves del sindicato han localizado nuestra posición. Están atacando desde la órbita baja. La reina cerró los ojos un instante. Activen el escudo y preparen los interceptores. Nadie toca a esta nave. Se volvió hacia Diego. Quédate aquí. No salgas bajo ninguna circunstancia. Pero cuando se giró para marcharse, él se levantó. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras ustedes luchan. No eres un soldado, dijo ella, cortante. No. Pero puedo pelear cuando importa. Por un instante, sus miradas se cruzaron de nuevo, como dos corrientes opuestas chocando. Aliara no respondió. Se limitó a observarlo con una mezcla de frustración y respeto. Luego extendió la mano hacia él. Toma esto. En su palma brillaba un pequeño fragmento metálico, una placa con inscripciones que parecían flotar sobre la superficie. Es un núcleo de protección. Te reconocerá como parte de mi guardia hasta que termine la batalla. Diego la tomó, sintiendo como el metal se fusionaba con su piel, dejando una marca luminosa en su muñeca. ¿Y si mueres allá afuera? Preguntó. Ella lo miró con calma, pero en su mirada había algo nuevo, algo humano. Entonces tú también morirás, Diego Navarro. El vínculo no distingue entre reinas y hombres. Salió de la habitación sin mirar atrás. Diego corrió hacia la ventana. Afuera, el vacío estelar se iluminaba con destellos de fuego. Casas alienígenas se cruzaban como relámpagos, lanzando ráfagas de energía. Explosiones estallaban como soles breves. En el horizonte, una nave colosal del sindicato emergía de las sombras, desplegando alas negras como cuchillas. La voz de Aliara resonó por los canales de comando. Su tono era de acero puro. Formación de escudo. Fuego concentrado en el núcleo central enemigo. Pero a través del vínculo, Diego sentía otra cosa. Detrás de esa voz poderosa, su corazón latía con furia y miedo. No miedo a morir, sino a perder lo que acababa de recuperar, a su hija. Y algo más. Algo que apenas comenzaba a admitir. Diego salió de la habitación.
Los guardianes intentaron detenerlo, pero la marca en su muñeca brilló con fuerza. Los sensores lo identificaron como parte de la guardia personal de la reina. Las puertas se abrieron ante él. Corrió por los pasillos, entre luces intermitentes y el rugido de los motores. La nave vibraba, viva, resistiendo los impactos. En el centro de mando, Aliara estaba de pie, controlando el flujo de energía con gestos de las manos. Sus ojos ardían con una concentración feroz. Cuando lo vio entrar, abrió la boca para reprenderlo, pero la nave se estremeció con un impacto directo. Ambos fueron lanzados contra el suelo. Diego la atrapó antes de que cayera. Sus cuerpos quedaron tan cerca que pudieron sentir el aliento del otro. La tensión entre ellos era eléctrica. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Ella lo miró, desconcertada, y algo en su interior se quebró. Diego, murmuró. Él la sostuvo con firmeza, sin apartar la mirada. No está sola. No esta vez. La reina se levantó lentamente, pero su expresión había cambiado. Ya no era solo la líder del viento azul. Era una mujer enfrentada al miedo más antiguo, sentir. Si muero, protégela, dijo, mirando hacia la sala donde su hija seguía conectada a la energía vital. Vas a vivir, respondió él con una convicción que ni él mismo comprendía. La nave volvió a temblar. Las defensas colapsaban. Aliara se volvió hacia los controles. Prepara el salto de emergencia, ordenó a los técnicos. Imposible, Majestad. El núcleo está sobrecargado. Si lo forzamos, la nave estallará. Aliara cerró los ojos. Entonces que estalle conmigo adentro. Diego se interpuso entre ella y el panel. No. Si haces eso, Nara morirá, y yo también. Es mi deber salvar a mi pueblo. Y el mío es salvarte a ti, replicó Diego. Por un instante, la tensión entre ambos fue insoportable. Ella lo miró, furiosa y a la vez vulnerable. Podía ordenar su ejecución en cualquier momento. Pero no lo hizo. Porque sabía que él decía la verdad. El vínculo entre ambos se intensificó, vibrando con una energía nueva. Diego levantó la mano y tocó su mejilla. No fue un gesto de desafío, sino de comprensión. Ella no se apartó. El contacto hizo que una corriente azul recorriera el aire, uniendo sus cuerpos con un destello que estremeció los sensores. Aliara lo miró, respirando con dificultad. Eres una locura, susurró. Una chispa humana en medio de mi tormenta. Entonces déjame quedarme en ella, respondió él. La nave volvió a temblar. Afuera, la guerra seguía rugiendo, pero dentro de aquella sala algo mucho más profundo había comenzado a arder. No era solo el fuego de la batalla. Era el nacimiento de un lazo imposible, de un amor que ninguna ley galáctica podría contener. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos lo sintieron. La guerra ya no sería solo contra el sindicato. También sería contra ellos mismos. La oscuridad del espacio se había convertido en una tormenta de fuego. Fuera, cientos de naves se entrecruzaban en una danza de destrucción. Las explosiones iluminaban el vacío, tiñendo los escombros de rojo y dorado. Cada impacto hacía vibrar la estructura de la nave insignia del viento azul, donde Diego y Aliara luchaban no solo contra el enemigo, sino contra el destino mismo. Las alarmas resonaban sin pausa. En la cámara de mando, los técnicos gritaban códigos, los pilotos ejecutaban maniobras imposibles. El aire estaba cargado de energía y miedo. Diego, de pie junto a la reina, observaba las pantallas holográficas que mostraban el avance del sindicato. Las fuerzas enemigas habían rodeado el núcleo principal de la nave. No había salida. Aliara permanecía firme. Su capa ondeaba al ritmo del aire que escapaba por las fracturas del casco. Su rostro seguía siendo sereno, pero en sus ojos había un fuego que Diego ya conocía, la determinación de una madre dispuesta a morir antes que ceder. Están apuntando al núcleo de energía, dijo uno de los oficiales. Si lo destruyen, el salto de emergencia será imposible, agregó otro. Aliara asintió sin dudar. Entonces debemos protegerlo con todo. Su voz era la de una comandante, pero su mente estaba en otro lugar. Diego lo sentía a través del vínculo. La veía pensar en Nara. En su pequeña respirando con dificultad, en su futuro, en la vida que podría perder si ella fallaba. De pronto, un estruendo sacudió la cubierta. Un proyectil atravesó el blindaje lateral, abriendo una grieta luminosa. El aire se volvió pesado y el suelo se inclinó. Diego corrió hacia la consola, sosteniéndose de un soporte. Vio como una de las naves aliadas se desintegraba frente a ellos.
Aliara alzó la mano y proyectó un campo de energía. El escudo envolvió la sala con un resplandor azul, conteniendo la presión. La fuerza del impacto la hizo tambalearse. Diego la sostuvo, y por un segundo sus miradas se encontraron entre el caos. En ese instante, el universo se redujo a ellos dos. No te atrevas a caer ahora, dijo Diego, con voz firme. No pienso hacerlo, respondió ella, respirando con dificultad. El comunicador del puente estalló con interferencias. Una voz grave resonó entre el ruido estático. Aliara de Taret era el comandante del sindicato. Entrégame a la niña y te dejaré vivir. El silencio se hizo. Todos en la nave la miraron. Aliara apretó los puños. Diles que vengan por ella, susurró. El oficial dudó, pero transmitió la respuesta. Del otro lado, solo hubo risa. Luego, una advertencia. Entonces prepárate para morir. Un nuevo impacto sacudió la nave. Los sistemas fallaron, las luces se apagaron durante unos segundos. Diego corrió hacia la consola central. Los gráficos mostraban el descenso de energía, los escudos colapsarían en minutos. No resistiremos otro ataque como ese, dijo. Lo sé, contestó Aliara. Por eso necesito que me escuches. Se volvió hacia él y lo tomó de los brazos. Su contacto lo atravesó como un relámpago. Tú y Nara están conectados. Si el núcleo explota, ambos morirán. Pero hay una manera de romper el vínculo. Diego la miró, incrédulo. ¿Romperlo? Eso nos matará a los dos. No si lo canalizas a través de mí, dijo ella con voz baja. Yo puedo absorber la energía residual, aunque, cayó un instante, aunque no sobreviviré. No. No lo harás, replicó él. Aliara lo miró, serena, pero en su mirada había tristeza. Mi deber es salvar a mi hija. Tú la has traído de vuelta. No puedo permitir que muera contigo. Entonces encontraremos otra forma, insistió Diego. No voy a dejar que te sacrifiques. No tienes elección, respondió ella, con firmeza. De pronto, la nave se estremeció. Un rayo de energía golpeó el núcleo principal. Las alarmas se dispararon. Las paredes comenzaron a fracturarse. Una ola de fuego recorrió el corredor. Los sistemas automáticos intentaron sellar los compartimientos, pero era demasiado tarde. Aliara corrió hacia el corredor. Diego fue tras ella. La nave ardía, la gravedad fluctuaba. Se movían entre chispas, humo y gritos. En una cámara lateral, Nara seguía inconsciente, rodeada de energía inestable. Las luces del sistema médico parpadeaban. Su pulso está cayendo, dijo Diego, revisando los monitores. Aliara colocó las manos sobre el cristal que cubría la cápsula de la niña. Sus ojos brillaron con lágrimas que se negaba a dejar caer. Por favor, resiste. Diego la observó. El resplandor azul envolvía su cuerpo, y su figura parecía más etérea que nunca, como si estuviera hecha de energía pura. Aliara, dijo él. Escúchame. No vas a morir. Ella se giró hacia él. ¿Por qué te importa tanto? Apenas me conoces. Diego se acercó, acortando la distancia entre ambos. Porque lo sentí. Porque cuando tocaste mi alma, vi quién eras realmente. No solo una reina. No solo una guerrera. Vi a una mujer que ha cargado con todo sola, y no pienso dejar que siga haciéndolo. Aliara lo miró, sin poder responder. Su respiración se volvió irregular. Sentía su energía mezclarse con la de él, vibrando al unísono. Era imposible negarlo. Había algo entre ellos que ya no podía deshacerse. El techo se estremeció. Una explosión cercana los lanzó al suelo. Diego cubrió a Aliara con su cuerpo. Los fragmentos ardientes cayeron alrededor. Ella lo miró desde debajo de su brazo. Eres un insensato, susurró. Y tú una reina demasiado terca. Se incorporaron entre los escombros. El aire ardía. El núcleo de energía de la nave comenzó a brillar con un resplandor cegador. Aliara extendió las manos. Es el final, dijo con voz grave. Debo sellarlo ahora o todo se perderá. Diego la tomó del brazo. Si lo haces tú sola, morirás. Déjame ayudarte. Ella negó con la cabeza. No entiendes, no puedes canalizar tanta energía. Tal vez no, respondió él, pero el vínculo nos une. Si compartimos la carga, tal vez podamos sobrevivir los dos. Aliara lo observó con un temblor en los labios. Por un segundo, pareció debatirse entre la lógica y el corazón. Finalmente, asintió. Si mueres,
te mataré en la otra vida. Trato hecho, dijo él, sonriendo. Ambos colocaron las manos sobre el núcleo. La luz los envolvió. Las ondas de energía los atravesaron como cuchillas, pero ninguno soltó. Sus cuerpos comenzaron a brillar con la misma intensidad que la nave. El dolor era insoportable, pero también lo era el deseo de vivir, de proteger lo que amaban. Aliara gritó, canalizando su poder ancestral. Diego sintió como su mente se fundía con la de ella, como el universo se abría ante sus ojos. Estaban conectados más allá de la carne y del tiempo. En ese momento, la explosión contenida del núcleo estalló hacia afuera en una ola de energía pura. Desde el espacio, los cazas del sindicato fueron arrasados por una descarga azul que los redujo a polvo. La nave del viento azul se iluminó como un sol nuevo y luego, lentamente, la luz se disipó. Cuando el silencio regresó, la nave flotaba intacta entre los restos enemigos. En la cámara central, Diego cayó de rodillas. Tosía, aturdido, pero vivo. A su lado, Aliara yacía en el suelo, inmóvil. La energía azul aún chispeaba sobre su piel. Diego la tomó entre sus brazos. Aliara, susurró. No te atrevas a dejarme ahora. Ella abrió los ojos lentamente. Creí que habías muerto. Te prometí que no lo haría, respondió él, sonriendo con lágrimas. Nara, débil pero viva, se incorporó en su cápsula. Vio a su madre y a Diego juntos y sonrió. Mamá, humano. Aliara la miró, y luego volvió a mirar a Diego. Mi hija respira. El reino está a salvo. Y tú sigues aquí conmigo, dijo él. Ella apoyó su frente en la suya, cerrando los ojos. El vínculo no se rompió, Diego. Ahora somos uno. Entonces que así sea, respondió él, tomándola de la mano. Afuera, entre los restos del enemigo, la nave del viento azul giraba lentamente hacia el horizonte estelar. Los sobrevivientes vitoreaban el nombre de su reina. Pero para Diego y Aliara, la guerra ya había terminado. El universo podía seguir ardiendo. Ellos, por fin, habían encontrado algo que ni la muerte ni el deber podían destruir. Un amor nacido del fuego. El viaje de regreso al mundo natal del viento azul duró 3 días interestelares, pero para Diego fue una eternidad. Durante ese tiempo, la nave permaneció en silencio. Los sistemas médicos trabajaban sin descanso para estabilizar a los heridos, y el Consejo de Guerra aguardaba órdenes directas de su reina. Aliara se mantenía en reposo en la cámara de curación. Su cuerpo, aunque físicamente intacto, mostraba signos de sobrecarga energética. Había absorbido parte de la explosión del núcleo, una fuerza capaz de destruir planetas. Su mente, sin embargo, seguía despierta. Diego lo sabía, porque la sentía. Incluso dormido, su alma vibraba con la suya. Era como si respiraran en el mismo ritmo, separados por muros, pero unidos por algo mucho más profundo que la carne. A veces escuchaba su voz en sueños. A veces la veía caminar entre estrellas, llamándolo sin decir su nombre. La primera vez que pudo verla despierta, casi no reconoció a la mujer que había conocido en medio de la guerra. Aliara estaba sentada frente a un ventanal inmenso, observando el cosmos. Su cabello plateado caía suelto sobre la túnica blanca. No llevaba corona. No necesitaba una. La energía que la rodeaba era más serena, más humana. Cuando Diego entró, 2 guardianes intentaron detenerlo, pero Aliara levantó la mano. Déjenlo. Él avanzó lentamente. La luz del espacio bañaba su rostro. Te ves mejor, dijo, intentando sonreír. Podría decir lo mismo de ti, respondió ella sin girarse. Su voz era suave, pero aún tenía ese peso de autoridad que le era natural. ¿Y Nara? Está dormida. Su energía se estabilizó. Gracias a ti. Diego se acercó hasta quedar a pocos pasos de ella. No fue solo gracias a mí, respondió. Si no hubieras compartido el poder, estaríamos muertos. Aliara lo miró por fin. Sus ojos brillaban con una luz tenue. No sabes lo que me costó hacerlo. Diego se sentó frente a ella, sin apartar la mirada. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque lo sentí, admitió, casi en un susurro. Sentí tu miedo, tu fe, tu fuerza. Sentí que mi hija te veía como yo nunca he visto a nadie. El silencio que siguió fue largo y cálido. El ruido del motor interestelar llenaba el espacio entre ellos. Aliara bajó la mirada. Ahora el consejo pedirá explicaciones. No entenderán el vínculo. Dirán que me contaminé al unirme a un humano. ¿Y tú qué dirás? Preguntó Diego. Que el universo eligió.
Y que no pienso renegar de ello. Diego sonrió, incrédulo. Eres la mujer más valiente que he conocido. No, Diego. Soy la más cansada. Ella se levantó lentamente. Caminó hacia el ventanal. Desde allí, se veía su planeta, Taret Prime, un mundo envuelto en niebla dorada, cruzado por ríos de energía que brillaban como venas de luz. Ciudades suspendidas en el aire, templos que flotaban entre nubes, y un océano donde los reflejos formaban constelaciones. Era hermoso. Y también peligroso. Cuando lleguemos, continuó Aliara, el consejo intentará separarnos. Intentarán romper el vínculo, aunque eso signifique matarte. No dejaré que lo hagan. No podrás detenerlos. Entonces muere uno de ellos antes que yo, respondió Diego con firmeza. Ella giró, sorprendida por el tono de su voz. Por primera vez, vio en él algo que nunca había visto en un humano, una fuerza que no provenía del poder, sino del amor. Se acercó a él con pasos lentos, hasta quedar tan cerca que el aire entre ambos vibraba. No digas eso, murmuró. No quiero más muerte. Ya tuve suficiente. Diego alzó la mano y la rozó con los dedos. Su piel era fría al principio, pero enseguida se calentó bajo su contacto. Entonces vivamos, dijo con voz baja. No es tan simple, susurró ella. Nada que valga la pena lo es. Aliara cerró los ojos, y por un momento, dejó que su frente descansara sobre la de él. No había palabras, solo la conexión silenciosa de dos almas que el destino había cruzado por accidente, o quizá por designio. La nave descendió. Un rugido profundo llenó el aire mientras atravesaban las capas atmosféricas del planeta. Las luces de la ciudad capital se reflejaron en sus rostros. A medida que se aproximaban al gran palacio, un enjambre de naves escolta los rodeó. El consejo los esperaba. Horas después, la gran sala de cristal del trono estelar se llenó de voces. Los altos representantes del viento azul, con túnicas luminosas y rostros grabados por la sabiduría y el miedo, miraban con desconfianza a Diego. Algunos ni siquiera se atrevieron a pronunciar su nombre. Uno de ellos habló con tono severo. Majestad, este humano no puede permanecer aquí. Su energía es incompatible con la nuestra. Representa una amenaza para el equilibrio. Otro añadió. El vínculo debe disolverse por el bien del reino. Las leyes son claras. Aliara permaneció sentada en su trono, observando en silencio. Su mirada recorría cada rostro, cada palabra, pero su decisión ya estaba tomada. Diego, de pie frente a todos, la observaba sin decir nada. No comprendía del todo el idioma del consejo, pero el tono era suficiente para entender que estaban condenándolo. Finalmente, la reina se levantó. Su voz llenó la sala como un trueno suave. Este hombre salvó a mi hija. Salvó nuestras vidas. Con todo respeto, Majestad, interrumpió uno de los ancianos, eso no lo convierte en uno de los nuestros. No, dijo ella, dando un paso adelante. Lo convierte en algo mejor. El murmullo se extendió entre los consejeros. Aliara bajó del trono y se colocó al lado de Diego. El vínculo entre nosotros es real. Es parte de mi esencia, de la suya y de la de mi hija. Intentar romperlo sería destruirnos a los tres. Y no lo permitiré. Los consejeros se miraron entre sí, horrorizados. Uno de ellos se adelantó. Entonces lo eliges. Un humano, por encima de tu linaje, de tus leyes, de tus dioses. Aliara levantó la cabeza, con los ojos brillando como dos soles. Elijo lo que siento. Las palabras resonaron en la sala como un golpe. Durante un instante, nadie se atrevió a hablar. Luego, el anciano bajó la vista y se apartó. Así sea. Pero tu decisión traerá guerra. Aliara lo sabía. Y aún así, tomó la mano de Diego frente a todos. El consejo se dispersó. El silencio llenó el trono. Ella miró a Diego, y en su voz ya no había rastros de la reina ni de la comandante, solo de la mujer. Ellos nunca lo entenderán. No necesitan hacerlo, respondió él. No vinimos a complacer al universo. Vinimos a vivirlo. Aliara sonrió por primera vez en mucho tiempo. Hablas como si creyeras que esto puede durar. No lo creo, dijo Diego, acercándose. Lo sé. Ella lo besó. Fue un beso lento, lleno de todo lo que habían callado durante la guerra, el miedo y la distancia. Un beso que rompió siglos de costumbre y poder. El universo pareció inclinarse en silencio ante ese instante. En lo alto, más allá del palacio, las estrellas de Taret Prime brillaban con un resplandor nuevo.
Era como si los astros hubiesen comprendido que, por primera vez, la reina del viento azul había dejado de gobernar con el deber. Y había empezado a hacerlo con el corazón. Habían pasado 3 lunas desde que el consejo aceptó a regañadientes la decisión de su reina. La guerra había terminado, pero la paz aún era frágil. El reino del viento azul se reconstruía poco a poco, y el nombre de Diego Navarro, el humano que desafió el fuego y vivió para contarlo, corría de boca en boca. Algunos lo veían como un milagro, otros, como una amenaza. Sin embargo, para Aliara, él era algo más simple y profundo, el hombre que había cambiado el destino de un mundo entero con un solo acto de amor. Vivían en el Palacio Celeste, una fortaleza suspendida sobre los océanos dorados de Taret Prime. Desde sus terrazas, el horizonte se extendía como un mar líquido de luz. El aire tenía un aroma dulce, y cada noche, las estrellas formaban un velo sobre la ciudad que parecía cantar en silencio. Nara jugaba en los jardines flotantes. Su risa resonaba como un eco entre los cristales de energía. Estaba sana, fuerte, feliz. La niña había heredado algo de ambos, la calma luminosa de su madre y la calidez simple del humano que la había protegido. Diego la observaba desde la distancia. Aún le resultaba difícil creerlo. Todo lo que había vivido parecía un sueño. A veces despertaba sobresaltado, pensando que todo había sido producto de su imaginación. Pero cuando Aliara lo abrazaba por detrás y apoyaba la cabeza en su hombro, el mundo volvía a ser real. «Sigues mirando el horizonte como si temieras que desaparezca», le dijo ella una tarde, mientras el sol gemelo se escondía tras las nubes. «Cuando vienes de un planeta donde el cielo es gris, cuesta acostumbrarse a tanta belleza», respondió él. Aliara sonrió. Su sonrisa era distinta ahora, más libre. «Tu mundo no es tan diferente del mío, Diego. Ambos conocieron la guerra. Ambos merecen sanar». Él la tomó de la mano. Su piel era tibia, viva. «Y tú mereces vivir sin miedo», dijo. «Contigo, empiezo a hacerlo», contestó ella. Durante un momento permanecieron en silencio, observando a Nara jugar con los pájaros de luz. El viento agitaba las flores luminosas que flotaban sobre el lago. Todo parecía en calma. Pero en el fondo del palacio, la realidad aguardaba. El consejo no había renunciado a su desconfianza. Algunos miembros, en secreto, conspiraban para romper el vínculo entre la reina y el humano. Creían que la unión amenazaba la pureza de su linaje y el equilibrio del reino. Una noche, cuando las luces del firmamento eran más intensas que nunca, los sabios más antiguos convocaron a Aliara. Ella los escuchó en silencio, de pie, con la serenidad que solo una reina conocía. «El vínculo ha alterado tu esencia, Majestad», dijo uno. «Tu energía ya no responde como antes. Eres mitad nuestra, mitad humana». «Lo sé», respondió ella sin vacilar. «Entonces comprende», añadió otro, «que si mueres, tu energía no volverá al viento azul. Se perderá para siempre». Aliara los miró uno a uno. «Entonces viviré». Los ancianos se miraron entre sí, sin palabras. Nunca nadie les había respondido así. Al salir de la sala, Diego la esperaba en el corredor. No preguntó nada. Simplemente la miró, y ella entendió que no necesitaba explicar. Caminó hacia él, y juntos salieron al balcón principal del palacio. Abajo, la ciudad entera brillaba con miles de luces suspendidas en el aire. «No te imaginas cuánto he peleado por estar aquí», dijo ella, dejando que el viento le despeinara el cabello. «Yo tampoco», respondió él. «Pero lo hicimos. Y sobrevivimos». Aliara se giró hacia él. «No, Diego. Vivimos. Hay una diferencia». Él sonrió y la besó suavemente. Fue un beso tranquilo, de paz, de promesa. Ya no había fuego ni urgencia. Solo un amor que había encontrado su lugar entre las estrellas. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, una tormenta magnética cruzó el cielo. Los escudos del palacio se encendieron, y la energía del planeta se agitó como si la naturaleza misma quisiera probarlos una última vez. Los relámpagos de luz danzaban sobre el océano. Diego y Aliara observaban desde su terraza, tomados de la mano. De repente, una explosión distante sacudió el horizonte. Los sensores se activaron. Los drones de vigilancia informaron de una fractura energética cerca de las ruinas del puerto de Teralis 9. «El sindicato», dijo Diego. «No están muertos». Aliara respiró hondo. «Entonces terminaremos lo que empezamos. Pero esta vez, no lo haremos solos». Activó el comunicador del consejo. Su voz resonó firme, majestuosa.
Convocad a la flota. La reina del viento azul habla. Hoy defendemos lo que amamos, no por ley, sino por fe. El mensaje recorrió el planeta como una llamarada. En menos de una hora, miles de naves despegaron del suelo. Las auroras danzaban en el cielo, iluminando la atmósfera con destellos verdes y dorados. Diego y Aliara subieron al puente principal. Nara los observaba desde la pasarela, con orgullo y emoción. Prométeme que volverás, dijo la niña, abrazando a su madre. Aliara la besó en la frente. Prometo que siempre volveré a ti. Y tú también, humano, dijo Nara, mirando a Diego con una sonrisa traviesa. Lo prometo, pequeña, respondió él, sonriendo. La flota partió. El espacio se abrió ante ellos, brillante y oscuro al mismo tiempo. Las naves del sindicato emergieron entre los restos del antiguo puerto, pero esta vez, no encontraron debilidad. El viento azul avanzó como una marea imparable, guiado por su reina y por el hombre que había aprendido a pelear sin miedo. La batalla fue corta y decisiva. Los enemigos cayeron uno tras otro, superados por una fuerza que no comprendían. El vínculo entre Aliara y Diego canalizó una energía que ni siquiera los sabios habían imaginado. Era el poder del equilibrio, de dos almas unidas en propósito. Cuando la última nave enemiga se desintegró en silencio, el espacio quedó en calma. La flota estalló en vítores. La reina había vencido. Aliara respiró profundamente, y su voz resonó en los canales de toda la flota. Hoy, el universo nos recuerda que ninguna fuerza es más grande que el amor que nos une. Ni la sangre, ni las estrellas, ni las leyes. Somos uno, y así seguiremos. Diego la miró con admiración. Nunca dejarás de asombrarme. Tampoco tú, dijo ella, sonriendo. Regresaron a Taret Prime entre cantos y luces. La gente los recibió con flores de energía, que flotaban en el aire como luciérnagas doradas. El consejo, por primera vez, se inclinó ante la reina y su compañero humano. Esa noche, en el jardín más alto del palacio, bajo un cielo inmenso, Aliara y Diego se sentaron junto a Nara, viendo cómo las estrellas formaban un arco sobre sus cabezas. El aire era tibio. Las aguas del lago reflejaban la luz de las lunas gemelas. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, dijo Diego, acariciando el cabello de Nara. ¿Qué?, preguntó Aliara. Que un día despierte y todo esto haya desaparecido. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Entonces prométeme algo. Lo que quieras. Si algún día dudas de lo que ves, recuerda esto. Tomó su mano y la colocó sobre su corazón. Aquí estamos. En cada latido. En cada respiración. En cada estrella. Diego cerró los ojos y sintió la paz más profunda que había conocido. A su lado, la reina del viento azul sonreía bajo el manto estelar. El universo, por fin, había encontrado su equilibrio. Y en medio de la inmensidad, dos almas, una humana y otra celestial, habían aprendido que el amor no necesita un idioma ni un planeta. Solo un corazón dispuesto a creer. Y así, bajo las estrellas de Taret Prime, Diego, Aliara y Nara comenzaron una nueva era. Una era donde el amor había vencido a la guerra. Fin.